Bienvenidos a Victoria Suprema. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que combina drama, talento y una lección de vida que no dejará a nadie indiferente. ¿Qué harías si alguien te humillara en público sin imaginar que dentro de ti llevas un talento capaz de dejar al mundo sin palabras? Este es el relato de cómo una camarera, subestimada por un millonario arrogante, transformó su humillación en un momento inolvidable gracias a su extraordinario don para la música. Pero antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like si disfrutas de este tipo de contenido. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien te ha subestimado? ¿Y cómo respondiste a esa situación? Ahora sí, comencemos esta increíble historia que te hará reflexionar profundamente. Era un día normal en un elegante restaurante de alta categoría, frecuentado por empresarios, celebridades y personas de la élite. Entre ellos destacaba don Arturo, un hombre conocido no solo por su riqueza, sino también por su actitud despectiva hacia quienes consideraba inferiores. Sus trajes a medida y su porte altivo eran inconfundibles. Había quienes lo admiraban por su éxito, pero muchos más lo temían por su arrogancia. Aquella tarde, Arturo había reservado su mesa habitual, acompañado de algunos socios, para discutir negocios multimillonarios. Mientras los meseros y camareras atendían a los clientes con eficiencia, entre ellos destacaba Lucía, una joven trabajadora con una sonrisa tímida pero constante. A pesar de su apariencia humilde, Lucía tenía una personalidad cálida que siempre lograba conectar con los clientes. Sin embargo, esa tarde, las cosas tomarían un giro inesperado. Arturo, impaciente por un pequeño retraso en su pedido, alzó la voz y llamó a Lucía de una forma brusca, casi humillante, para reclamarle. «¿Es tan difícil servir un vaso de vino correctamente?», dijo Arturo con un tono cargado de desprecio. Lucía, aunque sorprendida, mantuvo la calma y respondió educadamente. «Disculpe, señor, lo traeré de inmediato». Pero Arturo no se detuvo ahí. Burlándose de su apariencia, le dijo algo que captó la atención de todos en el restaurante. «¿Sabes? Siempre me pregunto qué clase de sueños tienen personas como tú. Seguro que no son muy altos, ¿verdad? Tal vez un día serás algo más que una camarera». El comentario provocó algunas risas incómodas entre los presentes, pero Lucía, en lugar de sentirse derrotada, levantó la cabeza con una mezcla de dignidad y serenidad. Sus ojos brillaban de una forma que Arturo no pudo ignorar. Sin embargo, antes de que pudiera responder algo, Arturo agregó, sarcástico: «¿O acaso tienes algún talento oculto del que nadie sabe?». Fue entonces cuando uno de los socios de Arturo, intentando rebajar la tensión, señaló que había un violín decorativo en un rincón del restaurante. «¿Qué tal si pruebas con el violín? Tal vez sorprendas al señor Arturo». La propuesta sonó más como una broma que como una invitación seria, pero Arturo, disfrutando la idea de seguir humillándola, insistió: «Eso sería divertido. Adelante, camarera, danos un espectáculo». Lucía se quedó en silencio unos segundos, sintiendo las miradas de todo el restaurante sobre ella. Podía escuchar las risitas nerviosas de algunos clientes, pero también percibía la tensión de quienes sentían empatía por ella. Finalmente, con un leve suspiro, tomó una decisión que nadie esperaba. Se acercó al rincón donde estaba el violín, lo tomó en sus manos y lo examinó como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo. Arturo, seguro de que estaba a punto de ser testigo de una actuación torpe y ridícula, cruzó los brazos y sonrió con superioridad. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Lucía, con movimientos seguros, llevó el violín a su hombro y empezó a tocar.
Desde las primeras notas, el ambiente del restaurante cambió por completo. La melodía que emergía de sus manos no solo era técnicamente impecable, sino que transmitía una emoción tan profunda que parecía contar una historia. Las conversaciones se apagaron, las risas burlonas se extinguieron y todos los ojos se centraron en ella. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada nota era una expresión de su alma, un grito silencioso de todo lo que había vivido, de sus sueños, de sus luchas. Incluso Arturo, que al principio parecía divertido, fue incapaz de mantener su sonrisa cínica. Su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y admiración, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Los socios de Arturo intercambiaban miradas incrédulas, mientras algunos clientes empezaban a sacar sus teléfonos para grabar el momento. Lucía continuó tocando, dejando que la música hablara por ella. No había palabras que pudieran describir lo que cada persona sentía en ese momento, pero era evidente que algo especial estaba ocurriendo. Cuando finalmente terminó, el silencio reinó por unos instantes, seguido de un aplauso ensordecedor. Algunos incluso se pusieron de pie para ovacionarla. Lucía bajó el violín y sonrió tímidamente, agradecida pero sin pretensiones. Arturo, que rara vez se quedaba sin palabras, estaba visiblemente impactado. No sabía cómo reaccionar. Su ego, tan acostumbrado a imponerse sobre los demás, había recibido un golpe inesperado. Sin embargo, no estaba dispuesto a admitirlo. ¿Quieres saber cómo este impactante momento transformó no solo a Lucía, sino también a Arturo y a todos los que presenciaron esa escena? Quédate con nosotros, porque lo mejor de esta historia aún está por venir. Después de aquel impactante momento, el restaurante entero seguía envuelto en una atmósfera de asombro. La música de Lucía había dejado una marca imborrable en cada uno de los presentes, pero el más afectado de todos parecía ser Arturo. Su expresión, habitualmente confiada y altiva, se había suavizado, mostrando una mezcla de sorpresa y algo más que no era fácil de identificar. ¿Era admiración? ¿Remordimiento? Nadie lo sabía con certeza, ni siquiera él mismo. Lucía, por su parte, intentaba mantener la compostura mientras regresaba a su puesto de trabajo. Su corazón latía con fuerza, pero no por nerviosismo. Había algo profundamente liberador en haber compartido su talento de esa manera, incluso bajo las circunstancias más inesperadas. Sin embargo, no se sentía triunfante, ni siquiera al ver la reacción de Arturo. Para ella, el violín siempre había sido más que un instrumento. Era su refugio, su forma de expresarse en un mundo que a menudo parecía no prestarle atención. Mientras los aplausos disminuían y el restaurante volvía lentamente a su ritmo habitual, Arturo decidió tomar la palabra, pero en lugar de ofrecer una disculpa, optó por un comentario que parecía más una excusa para justificar su comportamiento. «Bueno, parece que tienes algo de talento, después de todo», dijo con un tono que intentaba ser casual, pero que no podía ocultar del todo su incomodidad. Lucía lo miró directamente a los ojos, con una expresión serena pero firme. No respondió nada, lo cual, curiosamente, hizo que Arturo se sintiera aún más vulnerable. El silencio de Lucía era más elocuente que cualquier palabra. A su alrededor, los socios de Arturo y algunos clientes murmuraban entre ellos, evidentemente sorprendidos por la actitud de la joven y el impacto que había tenido en la situación. Uno de los socios, quizás intentando suavizar el ambiente, comentó: «Lucía, esa fue una interpretación extraordinaria. No sabía que teníamos a una virtuosa del violín trabajando aquí. ¿Dónde aprendiste a tocar así?». Lucía sonrió con modestia y respondió: «Mi madre me enseñó cuando era niña.
Tocaba en una pequeña orquesta y siempre me decía que la música era el lenguaje más universal que existía. Nunca tuve la oportunidad de estudiar formalmente, pero tocar el violín siempre ha sido mi pasión. La respuesta de Lucía resonó profundamente en muchos de los presentes. Era difícil no admirar su dedicación y la forma en que hablaba de su madre, quien claramente había sido una figura clave en su vida. Arturo, aunque intentaba mantener su fachada de indiferencia, no pudo evitar sentirse intrigado. Había algo en la historia de Lucía que despertaba en él una curiosidad que no estaba acostumbrado a experimentar. Pero la conversación no terminó ahí. Uno de los clientes, un hombre mayor que había estado observando la escena con atención, decidió intervenir. «Señorita, su talento es algo excepcional. Es una pena que alguien como usted no tenga las oportunidades que merece. ¿Alguna vez ha pensado en dedicarse a la música de manera profesional?» Lucía bajó la mirada por un momento antes de responder. «Es un sueño que siempre he tenido, pero las circunstancias de la vida me llevaron por otro camino. Ahora mismo, este trabajo es lo que me permite mantener a mi familia, aunque no pierdo la esperanza de que algún día pueda volver a tocar más seguido». Estas palabras parecieron tocar una fibra sensible en el corazón de Arturo. Por primera vez, empezó a cuestionarse si había juzgado mal a Lucía desde el principio. En su mundo de lujos y privilegios, era fácil olvidar que muchas personas enfrentaban desafíos diarios que él jamás había conocido. Sin embargo, no estaba preparado para admitirlo en voz alta. En lugar de eso, optó por desviar la conversación hacia sus socios, intentando recuperar el control de la situación. «Bueno, volvamos a lo que realmente importa. Tenemos negocios que discutir». Pero el ambiente ya no era el mismo. Sus socios parecían distraídos, y algunos incluso mostraban señales de incomodidad. La actuación de Lucía había dejado una impresión tan poderosa que era imposible ignorarla. Arturo lo notó, y aunque no lo mostró, se sintió molesto consigo mismo por haber perdido el control de la dinámica. Mientras tanto, Lucía regresó a su rutina, atendiendo a otros clientes como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no podía ignorar las miradas y los comentarios de agradecimiento que recibía de quienes habían presenciado su actuación. Incluso algunos compañeros de trabajo se acercaron para felicitarla en privado. «No sabía que podías tocar tan bien, Lucía. Eres increíble», dijo una de sus compañeras, con una sonrisa sincera. «Gracias, pero fue solo un momento. No quiero que nadie piense que estoy aquí para robar protagonismo. Esto es solo mi trabajo», respondió Lucía con humildad. Pero ese momento estaba lejos de haber terminado. En una esquina del restaurante, Arturo continuaba observándola, perdido en sus propios pensamientos. Por más que intentaba concentrarse en la conversación con sus socios, no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Había algo en Lucía que le recordaba a una versión más joven de sí mismo. Alguien que también había luchado para demostrar su valor en un mundo lleno de prejuicios. Mientras la tarde avanzaba, Arturo tomó una decisión impulsiva. Al término de su comida, cuando estaba a punto de irse, se acercó a Lucía y le dijo algo que nadie esperaba. «Lucía, me gustaría hablar contigo en privado, si tienes un momento». Lucía lo miró, claramente sorprendida, pero asintió con cautela. Arturo la llevó a un lado, lejos de las miradas curiosas de los clientes y empleados. Lo que ocurrió en esa conversación sería el inicio de un cambio que transformaría no solo la vida de Lucía, sino también la de Arturo. ¿Quieres saber qué palabras intercambiaron y cómo esto llevó a un giro inesperado en la historia? No te vayas, porque lo que viene a continuación
será aún más sorprendente. Lucía siguió a Arturo hasta una esquina discreta del restaurante, donde no podían ser interrumpidos por los murmullos de los demás comensales. El ambiente estaba cargado de una tensión inesperada, como si todos los ojos del restaurante estuvieran sobre ellos, aunque en realidad el resto de los clientes seguía inmerso en sus conversaciones, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Arturo la observó por un momento, como si quisiera medir la distancia entre ambos antes de hablar. Sus ojos, que antes reflejaban solo desdén, ahora mostraban una mezcla de duda e interés. Finalmente, habló con un tono que sonaba más genuino de lo que Lucía había esperado. «Lucía, quiero disculparme por mi comportamiento anterior. Fue completamente inapropiado y...» Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «No sé qué me pasó. En mi mundo, siempre se ha esperado que uno sea lo que tiene. El dinero, el poder, las influencias. Y nunca me detuve a pensar en lo que las personas como tú, que están en un nivel diferente al mío, pueden aportar». Lucía lo miró en silencio, procesando sus palabras. No era la primera vez que alguien rico y poderoso se disculpaba de esa manera, pero había algo en la actitud de Arturo que le parecía más sincero que otras veces. Sin embargo, no estaba dispuesta a caer en una falsa amabilidad. Decidió no mostrar demasiada emoción y simplemente respondió con calma. «Gracias por sus disculpas, pero no tengo resentimientos. Todos cometemos errores, y yo no soy la excepción. Lo importante es aprender de ellos, ¿no?» Arturo se quedó pensativo ante su respuesta. La serenidad de Lucía, su capacidad para no dejarse arrastrar por la situación, le sorprendía. No muchos habrían respondido de la misma manera a su humillación pública. En su mente, eso solo aumentaba el misterio que rodeaba a la joven camarera. «Tienes razón», dijo después de un breve silencio. «Quizás no entiendo por completo lo que significa ser una persona como tú. O tal vez nunca lo haya hecho, hasta ahora. ¿Sabes? Después de escuchar cómo tocas el violín, me di cuenta de algo importante. La gente como yo suele estar tan enfocada en el dinero y el poder que olvida lo esencial. El arte, la música, las emociones profundas. Eso es lo que realmente mueve al mundo. Y tú lo tienes». Lucía lo miró, sorprendida por la honestidad que ahora parecía acompañar sus palabras. Arturo, el hombre que había tratado de menospreciarla frente a todos, estaba reconociendo algo que ella había sabido desde siempre: que el talento y la humanidad no se miden por la riqueza, sino por lo que uno lleva dentro. «No me malinterprete, no es mi intención sonar filosófico», continuó Arturo, algo incómodo por la dirección que había tomado la conversación. «Solo algo en mí ha cambiado, y creo que puedo ayudarte, Lucía». Las palabras de Arturo fueron un tanto desconcertantes para Lucía. ¿Ayudarla? ¿De qué manera? ¿Qué podía ofrecerle un hombre que la había humillado frente a tantas personas y que ahora hablaba con tanta aparente sinceridad? «¿Cómo exactamente cree que puede ayudarme?», preguntó manteniendo la calma, aunque una chispa de curiosidad brillaba en sus ojos. Arturo dio un paso hacia ella, como si estuviera tratando de transmitirle una idea que se gestaba en su mente. «Mira, yo conozco gente en la industria de la música. He estado vinculado a proyectos de patrocinio. Me rodeo de músicos y productores que buscan talento. Si te interesa, podría presentarte. Tal vez no sea mucho, pero si lo que quieres es convertir tu pasión en algo más grande, podría ser una oportunidad». Lucía se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. La oferta parecía tan repentina que no sabía si debía tomarla en serio o no. Arturo estaba, por primera vez,
mostrándose vulnerable. Pero ella también sabía que las personas con poder a menudo intentaban manipular situaciones a su favor. «¿Y qué esperarías a cambio?», preguntó finalmente. Su tono no era agresivo, pero tampoco dejaba lugar a dudas sobre su prudencia. Arturo, sorprendido por su respuesta directa, parecía no estar preparado para una confrontación tan honesta. Respiró hondo antes de responder. «No espero nada a cambio. Solo creo que te mereces más que estar aquí, en este lugar, haciendo un trabajo que no refleja lo que eres capaz de hacer. Tal vez pueda ayudarte a conseguir una beca o algo similar. De alguna manera quiero que sepas que lo que hiciste hoy no fue solo tocar un violín. Fue un mensaje, algo que me hizo abrir los ojos, y si puedo ser parte de tu camino, estaría dispuesto a hacerlo». Lucía no sabía cómo reaccionar. El gesto de Arturo no era solo una oferta de ayuda, era un cambio en su forma de pensar, y eso, en el fondo, la hacía dudar. ¿Era posible que una persona tan poderosa y arrogante pudiera realmente querer ayudarla sin esperar nada a cambio? Finalmente, Lucía decidió responder, pero con cautela. «Lo pensaré. Necesito tiempo para entender si realmente es lo que quiero. Gracias por la oferta, pero no soy una persona que tome decisiones impulsivas». Arturo asintió, comprendiendo la seriedad de su respuesta. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que, si decides dar ese paso, estaré aquí para apoyarte». La conversación, aunque breve, había dejado una huella profunda en ambos. Arturo había mostrado una faceta de sí mismo que pocas personas conocían. La de alguien capaz de reflexionar sobre sus acciones y sus errores. Para Lucía la oferta era tentadora, pero también llevaba consigo una gran responsabilidad. Estaba lista para dar ese salto hacia lo desconocido, hacia un futuro donde su talento podría brillar mucho más allá de las paredes de aquel restaurante. Mientras regresaba a su puesto de trabajo, Lucía no podía evitar sentirse extraña. No solo porque la oferta de Arturo era una oportunidad increíble, sino porque, en algún nivel, también sentía que ese momento había sido un punto de inflexión en su vida. Quizás, solo quizás, la vida tenía algo mucho más grande reservado para ella, y mientras Arturo se retiraba, con la mente llena de dudas y expectativas, ambos sabían que esa conversación no sería el último capítulo de esta historia. Lo que aún quedaba por descubrir era cómo esos dos mundos, el de Lucía y el de Arturo, se cruzarían una vez más de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. ¿Será que Lucía aceptará la oferta de Arturo y cambiará su vida para siempre? ¿O decidirá seguir su propio camino? Quédate con nosotros, porque lo que suceda a continuación podría sorprenderte aún más. La decisión de Lucía no fue fácil. Los días siguientes estuvieron llenos de pensamientos contradictorios, de momentos en los que dudaba de sí misma y de la oportunidad que Arturo le había ofrecido. Por un lado, la idea de seguir su pasión por la música de una manera profesional le llenaba de ilusión. Por otro, no podía evitar preguntarse si todo esto era solo un juego para Arturo, un capricho pasajero de alguien acostumbrado a usar su poder para conseguir lo que quisiera. Mientras tanto, Arturo no dejaba de pensar en Lucía. Cada vez que recordaba su rostro, la forma en que tocaba el violín, sentía que algo había cambiado en su interior. Se había dado cuenta de que el dinero y el éxito no lo eran todo. En su mundo, las personas eran objetos que se podían mover de un lado a otro, pero Lucía había logrado hacer algo que nadie más había conseguido: desafiar su percepción de la vida y la gente que lo rodeaba. En los días siguientes, Arturo trató de encontrar excusas para volver al restaurante,
Pero no fue hasta una semana después que finalmente se acercó a Lucía de nuevo. Esta vez lo hizo de manera más discreta, sin la pompa de la última vez. La encontró en su turno de trabajo, entre las mesas del restaurante, y después de asegurarse de que nadie los estaba observando, la llamó. «Lucía, ¿cómo estás?», preguntó Arturo con un tono más informal que el de su última conversación. Lucía lo miró y asintió, pero esta vez no había incomodidad en su rostro, solo una calma determinada. No era la misma joven que había temblado bajo la presión de su mirada meses atrás. Había algo diferente en ella, algo que Arturo no pudo ignorar. «Estoy bien, gracias, pensando mucho sobre lo que hablamos», respondió Lucía, sin rodeos. Arturo la observó, intentando leer en sus ojos qué decisión había tomado. Sabía que había puesto sobre la mesa una oportunidad importante, pero también entendía que había más que solo el talento de Lucía en juego. Ella era más que una camarera que tocaba el violín. Era una persona con principios, con sueños, pero también con temores y responsabilidades. Y eso complicaba las cosas. «¿Lo has pensado?», preguntó Arturo sin intentar presionar, pero con un leve destello de esperanza en su voz. Lucía respiró hondo, mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie estaba escuchando. Finalmente, miró a Arturo directamente a los ojos y dijo: «Lo he pensado mucho, y he decidido que, aunque la oportunidad que me ofreces es única, no quiero tomarla porque me siento presionada o porque lo pidas tú. Quiero tomarla porque creo que es lo que realmente quiero. La música siempre ha sido mi pasión, y aunque nunca tuve la oportunidad de estudiar de forma profesional, nunca dejé de soñar con algo más». Arturo, escuchando cada palabra, asintió lentamente. No era la respuesta que esperaba, pero de alguna manera la entendió. Lucía no era una persona que tomara decisiones a la ligera, y eso solo aumentaba su respeto hacia ella. Había algo en su firmeza que lo desarmaba. «Entonces, ¿quieres que te ayude?», preguntó Arturo, tratando de asegurarse de que lo que estaba escuchando era real. «Sí, pero solo si realmente puedo decidir por mí misma, sin sentirme obligada. No quiero que esta sea una oportunidad que venga con una etiqueta, con expectativas. Si me vas a ayudar, quiero que sea porque lo necesito, no porque me hayas ofrecido algo que no quiero». Las palabras de Lucía fueron claras y decididas, y eso hizo que Arturo se sintiera aún más admirado por ella. La joven tenía algo que muchas personas en su círculo jamás tendrían: la capacidad de mantenerse fiel a sí misma, sin importar las circunstancias. De alguna manera, él también había aprendido de ella, aunque no lo dijera en voz alta. «Lo respeto mucho, Lucía. No te voy a presionar. Si decides seguir adelante, estaré aquí para apoyarte. Y si no lo haces, entonces simplemente seguiré admirando tu talento desde lejos», respondió Arturo con una sinceridad que pocos en su posición habrían demostrado. Lucía sonrió levemente, agradecida por la comprensión de Arturo. No esperaba que él fuera tan respetuoso, pero sus palabras confirmaron algo que ya sospechaba. El hombre había cambiado. Ya no era el mismo de antes, el que había humillado a los demás para demostrar su poder. Ahora parecía dispuesto a dejar que los demás tomaran sus propias decisiones, aunque eso significara perder el control. Días después, Lucía decidió dar un paso importante. Había pasado toda su vida soñando con una oportunidad como esta, pero también sabía que debía seguir sus propios términos. Así que, con una mezcla de nervios y determinación, aceptó la oferta de Arturo, pero con una condición: quería seguir siendo dueña de su propio destino.
No quería que su vida se convirtiera en una serie de favores ni de compromisos que no le pertenecieran. Arturo, al recibir la respuesta de Lucía, no pudo evitar sentir una mezcla de satisfacción y orgullo. Sabía que ella no era una persona que se dejara influenciar por la fama o el poder. De alguna manera, eso le daba aún más valor a su decisión. Y aunque él seguía siendo una figura poderosa en el mundo empresarial, entendió que había algo aún más importante que todo eso: el respeto por los sueños ajenos. Lucía comenzó su viaje en la música, con la ayuda de las conexiones que Arturo le brindó. Le ofreció acceso a clases de música, a profesores renombrados y la posibilidad de tocar en pequeños escenarios donde su talento pudiera ser apreciado. Pero lo que más valoraba Lucía era el hecho de que había dado ese paso por su cuenta, por su pasión, y no por la influencia de alguien más. En los meses que siguieron, su nombre empezó a sonar en círculos musicales, y su vida dio un giro que nunca habría imaginado. Arturo, por su parte, continuó con sus negocios, pero con una visión más abierta. Su encuentro con Lucía había sido un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida, y aunque nunca lo dijo en voz alta, había aprendido que el poder no lo era todo. A veces, lo más grande que uno puede tener es la capacidad de reconocer el talento y la humanidad de los demás, sin necesidad de imponer nada. Al final, tanto Lucía como Arturo cambiaron. Ella, al descubrir que su talento podía llevarla a lugares que jamás imaginó, y él, al comprender que la verdadera grandeza no estaba en lo que podía comprar, sino en lo que podía ayudar a crecer en los demás. Una camarera, una melodía y una oportunidad inesperada habían cambiado la vida de ambos para siempre. Y así, la historia de Lucía y Arturo concluyó, pero el impacto de esa humillación inicial se transformó en algo mucho más grande. Una historia de redención, talento y, sobre todo, humanidad. Y así, llegamos al final de esta increíble historia de talento, redención y transformación. Lucía logró demostrar que, a veces, el verdadero poder está en la perseverancia y en no dejarse influenciar por quienes intentan imponer su dominio. Arturo, por otro lado, descubrió que la grandeza no se mide por lo que uno tiene, sino por cómo se ve a los demás y cómo se les ayuda a alcanzar su máximo potencial. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Lucía tomó la decisión correcta al aceptar la ayuda de Arturo? ¿O piensas que debería haber seguido su camino por sí sola, sin depender de nadie más? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Nos encantaría leer tu punto de vista. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos si crees que también les encantará. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.